Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Queremos agradecer realmente a nuestro buen Dios por darnos siempre la oportunidad de poder extender el mensaje de su evangelio en este día. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía. También queremos expresar nuestra gratitud a todo nuestro equipo que nos ayudan, ¿cómo se llama?, para poder exponer y pasar este mensaje a través de estos medios que el Señor nos ha facilitado. Como ustedes recordarán, bueno, nos hemos quedado con una semana de intermedio. Estuvimos la semana anterior celebrando el Día de las Madres y suspendimos por un instante el estudio que veníamos trayendo de varios domingos, y es el estudio del libro de Lamentaciones. Así que nosotros queremos continuar, y este domingo o esta reunión que tenemos estaremos finalizando el libro de Lamentaciones con su capítulo número 5. Así que quisiéramos en esta mañana pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Recuerde que no podemos hacer nada que sea conforme a su voluntad si no dependemos de Él. Así que queremos venir, y yo le invito que pueda acompañarnos en oración, porque también para usted es necesario que pidamos, ya que muchas veces estos medios pueden distraernos y dejar de perder el mensaje sustancial que Dios quiere traer a nuestra vida. Así que le invito a que pudiéramos orar por un instante. Padre, en esta mañana, una vez más agradecidos por tu bendición, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites que a través de estos medios podamos venir, Señor, y poder exponer tu bendita palabra. Queremos, Señor, que tú puedas bendecir a todos los que se han conectado a través de estos medios, y que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, llevar el mensaje, Señor, ese mensaje donde nuestro Señor Jesucristo es visto y es glorificado en todo. Bendícenos, así te lo pedimos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado estudiando y meditando en estas reuniones anteriores acerca del libro de Lamentaciones, libro que narra prácticamente el juicio que envió Dios a la nación de Judá, que estaba asentada allí en la ciudad de Jerusalén. Quisiéramos quizás ya por finalizar el estudio de este libro, por si usted tal vez no escuchó la primera enseñanza de esta meditación del estudio de Lamentaciones, queremos recordarles, para los que ya lo vimos y para los que recién ven este estudio, que las razones de por qué Dios tuvo que enviar juicio a la nación de Jerusalén, ¿verdad?, en el tiempo donde el rey Nabucodonosor llegó a esa tierra. Número uno, es porque el pueblo en aquel entonces había abandonado a Dios. El rey Sedequías, y como reyes, algunos reyes antecesores a Sedequías, también habían menospreciado la gracia de Dios, habían menospreciado los mandamientos de Dios. Pero no solamente el rey Sedequías, incluso también los sacerdotes. Y si el rey y los sacerdotes habían menospreciado a Dios, ahora puede usted imaginarse también que el pueblo tuvo en poco los mandamientos y la persona de Dios. Menospreciaron la palabra de Dios. Esta fue otra de las razones de por qué Dios tuvo que enviar su juicio. Aparte de eso, mataron y menospreciaron a los verdaderos profetas de Dios. Recordemos que en aquel entonces habían falsos profetas, que todo hablaban de prosperidad, que todo hablaban de bendición, y al rey Sedequías le profetizaban solamente cosas buenas. Con todo y esto aparecían los buenos profetas, pero esos buenos profetas les menospreciaron. Algunos les mataron. Por varias ocasiones al profeta Jeremías prácticamente le ofendieron, le lastimaron. En alguna ocasión le pusieron un cepo en su cuello como castigo. En otra ocasión lo metieron a una cisterna, y así por el estilo. Que entonces esta fue la razón de por qué Dios envía juicio a esta nación. Aparte de esto, pecaron, dice la Escritura, que pecaron. El pecado que hubo en Jerusalén fue peor inclusive que el pecado que había en Sodoma. Aparte de eso,
pusieron su confianza en sí mismo y dejaron de poner la confianza en el Señor. Prácticamente Israel fue destruido por el mayor de sus enemigos. ¿Quién fue el mayor de sus enemigos? Qué tremendo. Aunque Nabucodonosor fue el medio, fue el canal que Dios utilizó para enviar su juicio, quiero decirles que el mayor enemigo no fue Babilonia, no fueron los caldeos, no fue Nabucodonosor. El mayor enemigo que Jerusalén, que Judá, que Israel tuvo fue Dios mismo. Así lo dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 2 y en el versículo 8, cuando nos habla de que Dios vino a ser su mayor enemigo. Es capítulo 2, versículo 5, donde narra Jeremías que Dios se comportó con Israel como que si fuera su enemigo. Ahora, en el desarrollo de este libro que hemos estado estudiando, del libro de Lamentaciones, lo que realmente también le da valor a este libro es que se logra ver los aspectos preciosos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Atributos de nuestro Padre Celestial, aspectos que tienen que ver con su naturaleza divina, que es lo que decíamos en veces anteriores, lo que le da sustancia y lo que le da mayor realidad a este libro. En este libro conocemos que Dios es fiel. Capítulo 3, capítulo 5 nos habla de la fidelidad de Dios en medio de la disciplina. También nos presenta a Dios la bondad, su bondad, que Dios en medio de sus juicios no faltan sus misericordias. Y Dios muestra su bondad, capítulo 3, versículo 25 del libro de Lamentaciones. También nos presenta a un Dios que es un Dios lleno de misericordia, capítulo 3, versículo del 22 al 23 y otros pasajes más adelante, donde se nos hace una presentación acerca de la misericordia de nuestro Dios. Esto es lo que logramos ver en el libro de Lamentaciones. Aunado a esto, la santidad de Dios. La santidad de Dios que es despertada por la ira, es despertado por el pecado del pueblo, y entonces, hermanos, por cuanto que la santidad de Dios es eminentemente grande, entonces el pecado lo que hace es despertar su ira, y esta es la razón por la que nosotros decimos que vino el juicio sobre la nación de Judá. Algunos, muchos, diríamos dentro de la iglesia, se les olvidan o ignoran de que un tiempo la nación de Israel, la nación de Judá particularmente, que estaba sentada en Jerusalén, fue llevada cautiva a Babilonia y el juicio había sentenciado por 70 años de cautividad en esa nación. La razón de que nosotros en esta oportunidad hayamos tomado el tiempo para estudiar este libro es que nosotros nos encontramos ante algo que nosotros reconocemos, esta pandemia que ha venido, este virus, esta epidemia o la calamidad que ha venido a nivel mundial. Nosotros creemos, hermanos, que es un juicio de Dios. Un juicio de Dios por cuanto que muchas veces el mundo le ha dado la espalda a nuestro Señor. Decimos que es un juicio muchas veces, hermanos, porque el pecado muchas veces ha crecido tanto que podría decir, quizás ha llegado hasta los cielos, que Dios tiene que poner un paro a todo esto. Y nosotros como iglesia, también para nosotros, en todo esto, Dios tiene mucho que hablarnos, mucho que hacernos reflexionar. ¿Qué tipo de cristianismo es el que estamos viviendo? Realmente si respalda nuestro comportamiento y si hay algo que no está de acuerdo a su voluntad, poder reconocerlo y traer sobre nosotros, sobre nuestras vidas, arrepentimiento. Como decía aquella escritura, enderezando lo torcido. Creo que esto ha venido, ¿verdad? Esta peste, este mal y esta calamidad, porque Dios nos está llamando la atención. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Dios envió, aunque decíamos que Nabucodonosor no era un coronavirus, pero sí era parte del juicio de Dios para esa nación en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se habían rebelado contra Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros meditando el libro de Lamentaciones? En primer lugar, diríamos, hermanos, que Dios nos ha dejado las sagradas escrituras para que seamos edificados,
para que seamos exhortados, que seamos corregidos también. Entonces, Dios nos ha dejado el libro, precisamente el libro de Lamentaciones, para que al escudriñarlo nosotros reflexionemos, nosotros seamos corregidos o llamados la atención. Pero por otro lado también decimos que el Señor nos permite estudiar el libro de Lamentaciones porque muchas veces nosotros hemos cometido errores que están allí en la Escritura y entonces al ver estas Escrituras nos llama la atención para que no cometamos las mismas faltas que ellos cometieron en aquel entonces. ¿Verdad? Como decía ese filósofo español, cuando decía que si nosotros no aprendemos de la historia, estamos condenados a cometer nuevamente los mismos errores del tiempo pasado. Pero lo importante de por qué estudiar el libro de Lamentaciones, creemos, hermanos, que lo que tiene valor es que nos da a conocer quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Dios. Lo que le da valor al estudio, cualquier estudio de las Sagradas Escrituras, cualquier estudio que tenga que ver con la santa palabra de Dios, le da valor cuando es presentado nuestro Dios o su Hijo Jesucristo. Es lo que le da esencia a cualquier estudio, a cualquier meditación. Fuera de todo eso, si quitamos a Dios de la reflexión, si quitamos el conocimiento de su Hijo Jesucristo, tal mensaje se vuelve un mensaje eminentemente humanista, que es lejos de lo que nosotros queremos hacer en esta oportunidad. El título del capítulo 5 del libro de Lamentaciones, el cual les invitamos a que cada uno de ustedes, allí donde se encuentra, pueda abrir su Biblia e ir con nosotros al libro de Lamentaciones. El título que le hemos puesto es Una esperanza de una restauración. Esperanza, esperar que seamos restaurados. La nación de Israel, cuando mira finalmente su juicio, él acepta la disciplina de Dios, pero con todo y eso entra una esperanza, la esperanza de que sus vidas alguna vez habrían de ser restauradas. Jeremías y el pueblo reconocían que el elemento del pecado había ocasionado daño al pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esta esperanza de restauración, ha sido en primer lugar motivada por una falta que fue cometida, una falta que diríamos es reconocida como una falta irremediable. Usted recordará que la escritura que veímos nosotros en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, que centraliza o sintetiza lo que sería el juicio o la disciplina de Dios sobre la nación de Judá. Porque dice la escritura en el versículo 15 de ese capítulo 36, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, había estado enviando constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué razón? Porque él tenía, es decir, Dios tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿qué sucedía? Ellos o este pueblo hacía escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió, dice, la ira de Jehová, y entonces esa ira, dice, que subió contra su pueblo, la consideró como algo que dice que no había más remedio. Es por esa razón de que Dios envió la destrucción a Jerusalén, destrucción aparentemente causada por Babilonia, pero en realidad esa destrucción fue causada por nuestro Dios. Había una falta, habían varias faltas que se habían cometido. En el capítulo 1, versículo 7, se nos dice que hay un reconocimiento de la falta. Una falta cometida por generaciones anteriores. Quisiera tomar su atención en este aspecto, porque estamos hablando de algo tan importante y relevante que debiéramos nosotros reconocer en esta hora. Y es que
el pecado que había cometido no solamente Sedequías, los sacerdotes y el pueblo, no solamente por el pecado de ellos es que Dios envió a su juicio. Anteriormente, las generaciones anteriores, también ellos venían cometiendo faltas, pecados, errores, que Dios había estado enviando profetas para pedirles que se arrepintieran y corrigieran. Con todo y eso, no lo hacían. Por lo tanto, en esta parte donde se reconoce y ellos aceptan su culpabilidad, el versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto. Y ahora dice, nosotros llevamos su castigo. Entonces, como queriendo decir, nuestros padres cometieron errores y ahora nosotros también estamos pagando los errores de nuestros padres. Ahora, cuidado, porque aquí puede haber una mala interpretación, porque dice, bueno, que sería injusto de que los hijos estén pagando los pecados de los padres. Sin embargo, pareciera ser de que eso es lo que está diciendo el versículo. En realidad, mis hermanos, no debe de ser confundido. En el Antiguo Testamento había un antiguo refrán que incluso allá el profeta Isaías o Jeremías, no recuerdo en este momento, pero sí el profeta Ezequías hace un recuerdo de un dicho que pudiéramos verlo en el libro de Ezequiel, si fueran tan amables, en el capítulo 18, que Dios tiene que corregir ese dicho que había entre el pueblo, como quien dice, los pecados de los padres los van a pagar los hijos. Dios dice, momento, no es así. Y ve entonces la corrección en Ezequiel, en el capítulo 18. Dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la delantera. Entonces, era un dicho que se repetía continuamente en el Antiguo Testamento, diciendo, los padres se comieron las uvas agrias y el efecto de que le falte la dentera será para los hijos. Como quien dice, los hijos están pagando lo que las uvas agrias se comieron los padres. Pero viene Dios, dice, no más ese dicho. Ese es un mal dicho, porque dice la Escritura, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Por lo tanto, el alma que pecare, esa morirá. Como quien dice, cada quien habrá de pagar su propio pecado. Pero entonces alguien dice, ¿por qué dice aquí que nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo? Déjenme explicarle lo que hay detrás de todo esto. Los padres les habían dado malos ejemplos a sus hijos. Es decir, no habían sido modelos. Y los hijos aprendieron de los pecados de los padres. No porque los hijos tenían que pagar los pecados de sus padres, sino porque los hijos también ellos cometieron los mismos pecados. ¿Por qué? Porque sus padres tampoco fueron vidas temerosas de Dios, fueron vidas libertinos para el pecado, se dieron licencias para cometer faltas. Entonces también los hijos se dieron esas mismas libertades. Por esa razón es que están diciendo, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Pero por qué? Porque también ellos cometieron las mismas faltas. Por ejemplo, algo que nosotros vamos a ver más adelante en el versículo 16, capítulo 1, donde cada quien reconoce que el juicio que ha sido enviado por Dios ha sido por causa de su propio pecado personal. Vea lo que dice el versículo 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay! Ahora de nosotros
¿Por qué? Porque pecamos. Entonces, prácticamente en esta situación, cada quien está reconociendo su falta. Jeremías entendía que toda la calamidad había caído sobre ellos, pero todo había sido por causa de el mismo pecado. Los padres, en un momento dado, le dieron malos ejemplos a sus hijos, los hijos aprendieron y ellos también cometieron sus pecados. De ahí nosotros aprendemos una gran lección, mis amados hermanos, y es la siguiente: el cuidado que debemos de tener nosotros los padres de cómo nos conducimos delante de nuestros hijos. Probablemente como padres hay veces que nosotros cometemos errores, pero la manera de cómo poder corregir nuestros malos ejemplos es acercarnos al corazón de nuestros hijos y con una humildad y siendo honestos, poderle hablar a nuestros hijos y poder decirle: hijo, quiero que me perdones porque no he sido quizás el padre que yo debería de ser para modelarte. Esto nos ayudaría muchas veces a que nuestros hijos no cometan los errores que hay veces los padres podemos cometer en un momento dado. Pero qué tremendo, porque así como sucede en la paternidad, sucede en distintas áreas de la vida. Por ejemplo, un maestro. ¿Qué tal si un maestro da una mala enseñanza? Sus alumnos aprenden y lo que ellos aprendieron lo van a poner por obra más adelante, repitiendo el mismo error. En esto de la pandemia que estamos viviendo en estos días, me llamó mucho la atención un acontecimiento muy importante, diríamos. Recordemos que esto del virus apareció allá en Europa, empezando por China, luego extendiéndose a España, Italia, Inglaterra. Pero se dice en estos días, hermanos, y ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo, que en Italia cuando llegó estaba apareciendo una gran mortandad, ¿verdad? Ahora, cuando apareció esta mortandad, la Organización Mundial de la Salud emitió un protocolo que debería de utilizarse para el tratamiento de aquellas personas que caían en esta condición. Los diferentes países comenzaron a poner en práctica estos protocolos, pero de repente se daban cuenta de que no estaba dando resultado. Entonces en Italia hicieron algo y es que decidieron tomar varios cadáveres, hacerles una autopsia y descubrir que en los alvéolos de los pulmones allí habían coagulaciones sanguíneas y una gran inflamación. Entonces ellos han tomado otra decisión y han comenzado a atacar y se dice que ellos lo que han empezado a hacer es a tratar esta enfermedad desde otra perspectiva. Entonces abandonaron la dirección que la Organización Mundial de la Salud les había dicho hicieron una corrección y han comenzado con otro tipo de tratamiento. Se dice que cuando comenzaron con este nuevo tratamiento con abundantes antibióticos y aparte de esto, poderosos desinflamatorios y también para contrarrestar las temperaturas, comenzaron a ver la mejoría de sus pacientes y se dice que en medio de 24 horas, más de 20,000 personas fueron dadas de alta. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque puede que tal vez algo que se está enseñando, nosotros lo damos por hecho que esto es lo que va a dar resultado y muchas veces carece de lo necesario para que se hagan las cosas correctas. Pero estamos diciendo que si mal enseñamos, el que aprende, aprende mal y aplica lo que le fue enseñado. De esto es lo que nosotros debiéramos de meditar. Una mala doctrina, una mala enseñanza de la palabra de Dios puede llegar a afectar a cantidad de oyentes y de creyentes. Por eso es que nosotros los predicadores, por eso es que nosotros los pastores debemos de ser acuciosos en estudiar, sí, leer varios libros, sí,
pero también venir cada uno de nosotros y reflexionar delante del Señor para ver cómo dicen exactamente las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿por qué razón es que había venido esta falta de lo que se consideraba como irremediable? Bueno, porque por el pecado había venido la disciplina del Señor. En el versículo 22, el pueblo decía, ¿por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. El pueblo reconocía la disciplina. El pueblo reconocía que Dios había mostrado su ira por causa del pecado. Ahora, después de que habían sido disciplinados, lo segundo que yo quisiera considerar en esta mañana es que en ellos apareció temores. Quizás no temores por el juicio de ese momento, sino por el efecto colateral, o quizás tal vez, hermanos, porque qué podía suceder después de esa disciplina. Vinieron prácticamente temores, y uno de los principales temores es que sus vidas quizás no serían restauradas. El juicio fue tan severo que ellos perdieron toda esperanza de recuperar lo que se había perdido. Ellos temían que lo más probable es que ellos llegaran a desaparecer como nación. Creo que eso sucede muchas veces en nosotros los creyentes. De repente hemos tenido algo y quizás por un mal proceder lo podemos perder todo. Y entonces pudiéramos perder la esperanza de nuestra vida. Quizás usted esté pasando un momento difícil donde usted ha tenido pérdidas y usted piensa que quizás las cosas ya no van a ser lo mismo. Probablemente no van a ser lo mismo, pero quiero decirle algo, con todo y eso, Dios no lo ha desamparado, ni tampoco lo va a desamparar. Aunque la disciplina, aunque el enojo de Dios pareciera que ha venido, con todo y eso, su amor y su misericordia están con usted. Por lo tanto, no se desanime. Este pueblo aquí en el capítulo 5 de Lamentaciones estaba desanimado. Ellos por un instante perdieron toda esperanza. Por ejemplo, ¿qué temores vinieron a sus vidas? Vinieron el temor de ser olvidados por Dios. Qué cosa más tremenda. Uno puede ser olvidado por todos, pero lo más terrible sería ser olvidados por el Señor. Aquí en el versículo 1 del libro de Lamentaciones, queremos hacer un recuento de todos los temores que tenía Israel o Judá cuando aconteció la disciplina. Número 1, tenían temor de ser olvidados. Dice el versículo 1, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Es decir, acuérdate, es decir, Señor, no te olvides, no nos desampares. Señor, la situación ha sido difícil, dolorosa. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, o que están viendo este video, han pasado situaciones donde ustedes sienten que todo se terminó, que todo se vino abajo y alguien diría, Señor, te has olvidado, ya no nos oyes? Ese era el temor de este pueblo. Nos has olvidado. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido y mira y ve, por favor, el oprobio en el que hemos caído. Lo segundo que ellos tenían temor era de que el abandono completo de Dios sobre sus vidas. Ellos habían sido llevados a Babilonia, ya estaban. El capítulo 5 se dice que ya prácticamente ellos estaban en Babilonia. Y allí desde ese lugar decían, Señor, no te olvides de nosotros. Acuérdate, Señor, por favor. Mira en el oprobio en el que hemos caído. Temores que venían en sus vidas, temores de que Dios se olvidara completamente de sus vidas. Aquí en el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, Jeremías escribe estas palabras porque dice, ¿por qué te olvidas? Y fíjese cómo está escrito. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas en tan largo tiempo? Aquí tanto Jeremías quizás como el mismo pueblo, ellos
habían entrado en un temor de pensar de que Dios los había dejado allí en Babilonia y se iba a olvidar de ellos por completo, en una cautividad, bajo un juicio. Mi amado hermano o quien esté viendo este video, si tú te encuentras en una situación donde piensas que Dios te ha abandonado, si tú eres un hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si le has reconocido como tu Señor y tu Salvador, y tú te reconoces como su pueblo, quiero decirte que por muy severa que sea la disciplina, aunque tú puedas llegar hasta el suelo mismo, nunca Dios se olvidará de ti. Jamás el Señor se olvidará de ti. De donde tú te encuentres, aunque tú te encuentres alejado porque cometiste una falta, porque cometiste un error y quizás todo el mundo te dio la espalda o te da vergüenza llegar o que te vean que tú cometiste el error y que mejor decides alejarte. Como decía aquella escritura el salmista, ¿a dónde me iré yo, Señor? ¿A dónde me iré donde tú no estés? Me puedo remontar hasta el cielo y allí estás tú. Puedo irme a lo más profundo del mar y allí estás tú. Si tú te has alejado, si la disciplina ha venido sobre tu vida, no te desanimes, mi hermano, mi hermana, porque tú eres un hijo de Dios. Y Dios quizás ha permitido que haya pasado lo que ha pasado, pero Él no te olvidará. Ellos se sintieron olvidados. Temían que la disciplina pasara tanto tiempo y que no fueran o que no llegaran a ser inclusive restaurados. Vea lo que dice conmigo el versículo 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas en tan largo tiempo? Nos abandonas. Entonces, estos eran los temores. En el capítulo 5 de Lamentaciones, estos eran los temores que ellos tenían. En tercer lugar, lo que yo quisiera ver con usted aquí en el capítulo 5, que es el último poema, recuérdese que para el pueblo de Israel, estos no son tanto capítulos como nosotros los vemos y los estudiamos. Para ellos eran poemas. Jeremías, quien escribió estos poemas, narra el sufrimiento y narra el lamento que había en ellos. Pero lo tercero que queremos ver en esta hora al estudiar este pasaje es que ellos reconocen su condición actual y la necesidad que hay de ser restaurados, ¿verdad? Recordemos que ellos allá en el fondo tenían una esperanza de poder ser restaurados. Pero para ser restaurados, ellos necesitan reconocer su condición y la gran necesidad que ellos están viviendo. Ellos están ahora en Babilonia. Es como que si ellos ya estuvieran establecidos allí. Algunos piensan de que ellos llegaron a vivir una vida de comodidad. Bueno, pero eso no fue así al principio. Al principio llegaron como esclavos. Incluso se dice que Jeremías también iba encadenado juntamente con el pueblo. Pero las necesidades que ellos vieron al llegar a esa nación que no era su nación, pueblo que no era su pueblo, costumbres que no eran sus costumbres, un ambiente totalmente diferente al de su propia patria, ellos comenzaron a ver su necesidad. La principal necesidad que ellos reconocen es que habían perdido la herencia que tanto Dios les había prometido que les habría de dar. Recordemos que la nación de Israel muchos años atrás había sido esclava 400 años en Egipto. Y fue allí en Egipto donde el Señor oyó el clamor de su pueblo y se acordó que ahí estaban sus hijos y escuchó ese clamor que había en sus corazones, que decidió libertarlos.
si tú estás esclavo, si tú estás en una situación, pero tú clamas, créeme que Dios puede oírte en medio de ese clamor. Y en medio de esa necesidad, el Señor le prometió a su pueblo que le daría una tierra, la cual sería llamada la tierra prometida. Una tierra donde fluye leche y miel. Hermanos, poseer esa tierra costó mucho. Dios tuvo que manifestar su poder y su gloria para libertar a su pueblo y para darle en heredad esa tierra. Y esa tierra que había sido dada por herencia, y esa tierra que les había sido dado a su pueblo, ahora está siendo una tierra que se ha perdido. ¿Tienen ustedes idea, hermanos, el gran dolor de decir, es en mi generación que la tierra prometida se ha perdido y ahora son otros los que se han adueñado de esa tierra? Es lo que dice el versículo 2. Nuestra heredad ha pasado a los extraños y nuestras casas, quienes las habitan allí, son forasteros. Mis amados hermanos, ellos han tenido gran pérdida. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, ahora están viendo que han sido perdidas. Esa es la condición en la que se encuentra. ¿Qué habrá perdido usted? ¿Qué cosas tuvo usted y ahora las ha perdido? Quizás hay lamentación. Cuando yo estaba hace algunos años atrás, recuerdo una vez haber visto un incendio casi de media cuadra. Y en esa cuadra había una farmacia, que era una farmacia muy grande. Y usted sabe que cuando hay incendios, todo el mundo va a ver de curioso, va a ver qué es lo que pasó allí, o cómo los bomberos apagan el fuego, etcétera, etcétera. Y su servidor andaba de curioso también. Y me acerco yo, y de repente no me doy cuenta que quien estaba a la par mía era el dueño de la farmacia. Y él se ponía la mano en la cabeza y decía, qué desperdicio, qué pérdida tan irrecuperable. Y entonces alguien le decía, pero mire, usted puede volver a levantar la farmacia. Y él decía, no es la farmacia en sí lo que yo estimo como una pérdida. Lo que más lamento es que allí habían fórmulas que yo había elaborado, fórmulas que mis abuelos me habían dado de cómo elaborar ciertas medicinas, y ahora una gran cantidad de literatura, una gran cantidad de fórmulas se quemaron en esa farmacia. Entonces, hermanos, hay veces que tenemos pérdidas. Y en esta ocasión, la nación de Judá estaba diciendo, hemos perdido la tierra que nuestro Dios nos había dado por heredad. Esa es la condición en la que ellos reconocían. ¿Qué otra condición reconocían? Se sentían como huérfanos. Estando allá en Babilonia, sus padres ya no estaban con ellos. Algunos murieron en la incursión de ¿cómo se llama?, de Nabucodonosor. Y ahora, hermanos, ellos se sentían como huérfanos. No solamente diríamos también huérfanos literales que habían perdido a su padre y a su madre, sino que se sentían como que Dios también los había abandonado. Versículo 3 del capítulo 1. Huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como, ¿qué dice? Como viudas. Lo que narra aquí es cómo es que la nación fue devastada y allá, hermanos, habían muerto incluso sus padres o familiares. ¿Qué otra condición? ¿Cómo se miran ellos allá trabajando en Babilonia? Ahora ellos, hermanos, algo que tenían gratuito en Israel, allá en Jerusalén, como lo era el agua, como lo era ir a su campo y traer la madera, ahora ellos allá en Babilonia tienen que comprar el agua y también la leña para poder ellos cocinar. Estas eran incomodidades que ellos estaban viviendo. Versículo 4, nuestra agua bebemos, pero la bebemos ¿cómo? Por dinero, tenemos que pagarla.
tenemos que comprar nuestra leña por precio, cuando esto nosotros lo teníamos gratis allá en Israel. Pero en esta condición hemos llegado. Estamos trabajando y nos trabajamos tan duro, incluso ni lugar de reposar, ni lugar de renovar nuestras fuerzas tenemos. Versículo 5, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Mis hermanos, ellos estaban en una situación tan difícil que inclusive por aquellos que quedaron tal vez allá en Jerusalén y que en un momento dado habían huido a Egipto, quizás les pedían de que fueran a Egipto o a Siria para ver si podían traer más comida, porque la comida que estaban comiendo era quizás tan escasa. Ellos se sentían que inclusive estaban trabajando tan duro, no descansaban, y a pesar de, y con todo y eso, la comida que comían era una comida que era insuficiente. Y ellos todavía tenían la esperanza de apoyarse en en Egipto. Ellos todavía tenían la esperanza de confiar en los de Siria. Y ese es otro error grave. Dice el versículo 6, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Esa era la condición. Allá en Babilonia, hermanos, incluso, fíjese, gente de mucha importancia en la nación de Jerusalén. Gente quizás, hermanos, muy apreciada. Eran vidas que eran líderes, eran vidas muy representativas dentro de la sociedad. Eran reconocidos por la gente. Ahora, en Babilonia, los criados los avergüenzan a ellos. Esta gente tan importante ahora ha tenido que ser humillada. Versículo 8. Siervos se enseñorean de nosotros y no hay quien nos librase de su mano. Es decir, los sirvientes que hay en Babilonia se enseñorean de ellos allá en ese lugar. Vidas, hermanos, que reconocen que allá en Babilonia, inclusive, conseguir más comida, aparte de la que ellos tienen, que es insuficiente, se corren el peligro de que les maten. Como en otras palabras, decir, ustedes van a comer de manera racionada, no más. Buscar más alimento, buscar más cosas, se corren el riesgo incluso de morir. ¡Qué condición! ¡Qué terrible! Dice la Escritura, versículo 9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Mire qué condiciones más terribles las que estaban viviendo. Pero ¿sabe qué otra cosa más terrible? Es que dice que allá en Babilonia violaron a sus mujeres y a sus vírgenes. Versículo 11, violaron a las mujeres en Sión y a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los babilonios, tanto allá donde lo hicieron, donde llegó Nabucodonosor, cometieron esas faltas. Pero también se dice que allá en Babilonia, toda esta calamidad había sido inclusive, hermanos, predicha por Moisés. Dios le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo, si mi pueblo al cual yo le he liberado, lo he sacado, pero si este pueblo al cual yo he amado, ellos deciden tomar en poco mis mandamientos, ellos deciden olvidarse de su Dios, Moisés, dile a ellos lo que le ha de acontecer. ¿No es esto lo que muchas veces los predicadores son usados para advertirnos? ¿No es esto lo que muchas veces a través de la palabra de Dios somos exhortados a decir, mira, lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar? Si siembras para la carne, de la carne vas a cegar corrupción. Pero si siembras del espíritu, dice del espíritu, tomarás y experimentarás aquello que es vida eterna. De esa misma manera, allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amados hermanos, menos mal que nosotros ahora no estamos en el Antiguo Testamento. Menos mal que ahora tenemos a Cristo, nuestro Redentor, para que no seamos consumidos. Nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, en el pacto de la alianza. Pero con todo y esto, hermano, nos revela qué tipo de Dios es en el que hemos creído. Allí mismo en el capítulo 28, versículo del 30 en adelante, dice, esto te va a suceder si tú te rebelas contra mí. Esto te va a acontecer si tú tomas en poco mi palabra, mis mandamientos. Te desposarás con mujer, pero otro varón va a dormir con ella. Edificarás casa, pero tú no habitarás en ella. Plantarás viñas, pero tú no la vas a disfrutar. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerás por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Esto es lo que acontecerá si tú le das la espalda a Dios. Fue lo que le dijo Dios a su pueblo. Y es exactamente lo que está sucediendo en Babilonia. Los principales de las ciudades fueron martirizados. Versículo 12 dice que a los príncipes les colgaron de las manos y no respetaron el rostro de los viejos. La tristeza vino sobre toda la nación, porque dice el versículo 16, versículo 14 y 16 de nuestro capítulo 1, los ancianos ya no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de su corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Su pecado trajo el juicio y su pecado trajo tristeza y desmayo de corazón. Trajo días sombríos, días de mucha desolación. Pero yo quiero rápidamente concluir y decirles, hermanos, que esto no era para que terminara todo en desaliento y en desánimo. Aunque termina, el libro de Lamentaciones termina como que si fuera un momento de tristeza, de lamentaciones, como lleva su nombre. Con todo, no es la última palabra de Dios. Aleluya, no es la última palabra de Dios. No solamente Lamentaciones termina en palabras de dolor, de lamento. Hay otros libros que también terminan así, pero no es la última palabra. Gracias a Dios que no es la última palabra de nuestro Dios, porque hay más todavía de parte de Dios. Pensamientos de bien, dice el Señor. Lo cuarto que quiero ver con ustedes, pero así de una manera rápida, es que en esto de la restauración es una esperanza puesta, no en líderes, no en quienes serían los libertadores, sino una esperanza de restauración en Dios. Aquellos que habían sido cautivos, quiero decirles, pongan mucha atención en esto. No todos los que fueron llevados cautivos eran impíos. No todos los que fueron llevados cautivos le habían dado la espalda a Dios. Dentro de ese pueblo habían vidas temerosas de Dios. Dentro de ese pueblo habían profetas de Dios, pero que también fueron llevados cautivos. Y todo esto dentro de lo que es la soberanía del Señor. Por ejemplo, Jeremías iba allí. Se dice de que iba encadenado, pero cuando llegó a Babilonia, dieron la orden de que le quitaran las cadenas para que él anduviera con toda libertad. Esto se dice de que hizo que el pueblo viera a Jeremías aún más como un traidor. Pero ahí también iba Esdras. Más adelante vemos a Esdras. También a Zorobabel, años anteriores, Nehemías, Daniel estaba allí. Era un joven temeroso de Dios que iba cautivo. ¿Por qué Dios permitió que los buenos fueran cautivos?
Porque Dios es soberano y porque Él tiene un plan que quizás en ese momento no lo entendían y no lo veían, pero que Dios los habría de usar en esa cautividad. Así pasan muchas veces. Te pasan cosas que tú no las entiendes. Te acontecen cosas dolorosas que dices, ¿y por qué me está sucediendo esto a mí? Dios es soberano y Él tiene todo dentro de su plan y tú estás dentro de ese plan. Así que no te desanimes si estás pasando un momento doloroso o difícil. Dios tiene planes y propósitos. Una esperanza de restauración, pero en Dios. Versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Esta esperanza de restauración ha sido puesta en un Dios que permanece para siempre, en un Dios que es inmutable, que permanece hasta el día de hoy, como bien dice la palabra del Señor, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él permanece allí. Entonces, la restauración, la esperanza de ser restaurada estaba puesta en un Dios que permanece para siempre, que es inmutable. Y también en un Dios que ha reinado, no solamente hoy, sino que ha reinado en todas las generaciones. Versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono, tu dominio es de generación en generación. Amados hermanos, Dios no se ha dormido. Dios no se ha retirado. Él está en su trono y desde allí sigue reinando. Él permanece para siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No ha mudado. Su fuerza sigue siendo siempre la misma. Su sabiduría sigue siendo siempre la misma. Su poder no ha disminuido ni una pizca, porque Él es el mismo de siempre. En ese Dios han puesto su esperanza de restauración. Así que, mis hermanos, ahora lo único que queda es decirle, Señor, conviértenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Aleluya. Esta es la oración que debe de haber en nuestros corazones, mis amados hermanos. Ellos tenían la necesidad de arrepentirse, pero dice en el versículo 21, más que arrepentirse, el anhelo es volvernos a ti, Señor. Dice el versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Tú estás pasando una situación donde te has visto alejado, alejada. Hermanos, pedir arrepentimiento o decir me arrepiento, eso es bueno. Pero yo diría que la oración más precisa sería, Señor, haz que nos volvamos a ti. Y al volvernos a ti, concédenos arrepentirnos de nuestros errores. Alguien pudiera tener un mal arrepentimiento, decir, Señor, me arrepiento porque me salieron mal las cosas, me arrepiento porque realmente no he obtenido los resultados que yo esperaba, me arrepiento porque no me salió bien la jugada. No, hermanos, la esencia del arrepentimiento es un corazón que se ha vuelto al Señor. El Señor es lo de más valor, que aquí está diciendo, vuélvenos, oh Jehová, no tanto a la iglesia, no tanto al ministerio, no tanto a esto que he perdido, no, Señor, lo de más valor es que mi corazón tú puedas provocar en él que se vuelva a ti, porque aún así yo me siento con
pocas fuerzas o nada de fuerzas para volverme a ti, Señor. Es más, no me puedo arrepentir por mí mismo a menos que tú me des la gracia de arrepentirme de mis faltas. Por lo tanto, Señor, lo que más pido es, haz que mi corazón se vuelva a ti, Señor. Que se vuelva a ti, que te busque a ti, que tenga hambre y sed por ti. Que lo que más anhele es estar en tu presencia, Señor. Señor, haz que nos volvamos a ti y entonces nos volveremos. Renueva, Señor, nuestros días, así como era antes. Esto me viene aquello que está en el libro de Efesios, hay en Apocalipsis, hablándole a la iglesia de Efesios, donde dice, yo conozco tus obras. Conozco que tienes muchas actividades en la iglesia, pero hay algo que tú te has descuidado. Tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Y el primer amor es Cristo nuestro Señor. Ese amor primero es nuestro Salvador. Es devolvernos al Señor. En el libro de Lamentaciones, la esperanza era de que su pueblo habría de volverse al Señor. Esa es la verdadera restauración. Así que, mis amados hermanos, nos queda en esta hora concluir con este estudio de Lamentaciones, de decirle al Señor, vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti, tú eres nuestra restauración y nos volveremos. Hermanos, si nos volvemos a Dios, podemos confiar en una renovación. Si nos volvemos a Dios, allí estará la verdadera restauración. Si empezamos a volvernos al Señor con todo nuestro amor y nuestro corazón, será el principio de la restauración de nuestras vidas para mostrarnos más adelante su completa voluntad. Así terminamos. Hay un libro en Lamentaciones, un pasaje, son los dos pasajes que quiero ver con ustedes. El mejor pasaje de esperanza, de restauración, lo hemos visto antes en el capítulo 3 y en el versículo 21 y 26. Jeremías decía, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, lo esperaré. Aquí viene la restauración. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron de parte de Dios sus misericordias. Amado hermano, escucha esto. Nunca han decaído ni decaerán las misericordias de Dios para con tu vida. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Eso ha dicho mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Por qué? Porque él es nuestra restauración. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Aleluya. Así es, mis amados hermanos. De allí viene la restauración. Quizás hemos pasado momentos difíciles. ¿Quién no los ha pasado? Como servidores de Dios, como creyentes, como vidas que viviendo en este mundo caído, hemos tenido las experiencias de caer en situaciones muy dolorosas que producen temores y que nos producen angustias y que pensamos que vamos a ser desechados eternamente. El profeta Isaías, hablando de la cautividad, dijo estas palabras. Es un pasaje que quiero confesarles en mi corazón por largos años ha estado acompañando. Quiero compartírselos y con esto así finalizamos en oración. Isaías capítulo 12, versículo de 1 al 6. Esto era lo que exactamente sucedía con esa nación que habría de ser restaurada. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado.
He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Aleluya. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Él es nuestra esperanza. Hermanos, aunque la disciplina ha sido severa, Dios no nos ha consumido ni nos consumirá. Menos ahora que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Menos ahora que Cristo ha pagado por nuestros pecados. Hermanos, la ira de Dios ha sido quitada por medio de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Así que si tú estás pasando una situación adversa de lamentación, dile al Señor: haz que mi corazón se vuelva a ti, Señor, y hágase en mí conforme a tu voluntad. Amado Padre, gracias porque tú eres un Dios de esperanza, porque eres un Dios de restauración. Gracias, mi Dios amado, porque ahora en Cristo Jesús tú nos has redimido, nos has justificado. Y ahora, Señor, a pesar de que muchas veces te hemos fallado, Señor, por medio de Cristo encontramos el perdón y la reconciliación. Mi Dios amado, oro por si hay alguien que está pasando una situación, que está viviendo alejado de ti. Quizás, Señor, está en la iglesia. Quizás, Señor, se llama hermano. Quizás participa de las reuniones cristianas. Pero lo más doloroso es que su corazón está lejos de ti por errores que fueron cometidos o porque el mismo pecado le ha hecho, Señor, estar en esa condición. Que esa vida sepa que en ti hay perdón, que no hay pecado que la sangre de Cristo no puede lavar y no puede perdonar, Señor. Tú has enviado a tu Hijo para reconciliarnos contigo. Gracias, Señor amado, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque el lamento puede convertirse en gozo y puede convertirse en alegría en nuestros corazones. Que esas vidas y todos los que queremos en ti, Señor, experimentemos esa paz y esa alegría que tú nos has prometido a los que venimos a ti y a los que creemos en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.